Mis hermanos, quiero iniciar diciendo que uno de los aspectos más importantes que nosotros podemos encontrar en las Escrituras o podemos observar en las Escrituras es ver al Señor Jesucristo ejerciendo su oficio como rey. El Señor Jesús, cuando va entrando a Jerusalén, ¿se acuerdan? Las personas gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cita el profeta en Mateo una cita del Antiguo Testamento donde decía: aquí viene tu rey. El Señor Jesús entra a Jerusalén como rey, ejerciendo su oficio. Luego vemos al Señor Jesús ejerciendo su oficio como sacerdote. Entra al templo, toma los cambistas, ¿se acuerdan? Tumba las mesas y dice que esta casa es casa de oración. El Señor Jesús como sacerdote dentro del templo. Luego de ello, vemos nosotros en Mateo capítulo 23, los textos que había dicho anteriormente o que había citado era Mateo capítulo 21, entrando como rey, la entrada triunfal a Jerusalén. Luego Mateo capítulo 21, el mismo texto del 2 al 17, la entrada como sacerdote dentro del templo de Israel. Luego vemos al Señor Jesús en Mateo capítulo 23 ejerciendo su oficio como profeta. El Señor Jesús se va a enfrentar a los fariseos, a los dignatarios de Jerusalén, de Israel, y va a dar profecía, va a dar sentencias contra estos dignatarios. Luego cambia de sujeto y su sujeto va a ser la propia ciudad de Jerusalén. Quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 23, verso del 37, capítulo 23, verso del 37 al 39, que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Así, mis hermanos, podemos ver al Señor Jesús ejerciendo su oficio como profeta, dando profecías, sentencias contra los dignatarios, reitero, y profecía contra Jerusalén. Acaba de anunciar en el texto que hemos leído que Jerusalén va a ser destruida, que Jerusalén va a ser desolada, va a ser desierta. Pero dos aspectos que muestra ese texto importantes o a resaltar es que Jerusalén va a ser destruida, pero la venida del Señor, es decir, no lo van a ver más hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Dos aspectos que resaltan en esa profecía de nuestro Señor Jesucristo. Reitero, la destrucción de Jerusalén y la venida del Señor. Ahora bien, en cuanto a ese ejercicio como profeta, sus discípulos tienen un problema con ese ejercicio o con ese oficio del Señor Jesucristo en cuanto a él como profeta. Leemos en Mateo capítulo 24, verso del 1 al 3, es decir, el texto siguiente que sigue al que hemos leído, que dice: cuando salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mateo 24, versículo 1. Versículo 2. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, fíjense algo, el Señor Jesús acaba de dar una profecía, una sentencia sobre Jerusalén, que Jerusalén va a ser destruida, pero sus discípulos, cuando van saliendo del templo, ellos comienzan a mostrarle el templo, la ciudad de Jerusalén, al Señor Jesús. Y el Señor Jesús, viendo lo que ellos estaban haciendo, Él les responde diciéndoles a ellos: ahora la sentencia va a ser un poco más grave o más enfática o aumentativa, porque ahora les dice que no solamente va a ser destruida, sino que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando sus discípulos escuchan esto, ellos
Llegan al monte de los olivos, ellos yo me imagino perplejos al ver al Señor Jesús dando esa profecía. Y fíjense lo que les dicen los discípulos al Señor Jesús, verso 3 del capítulo 24. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fíjense lo interesante que el Señor Jesús, o lo que está Mateo planteando en este punto. Ellos se van al monte de los olivos y en el monte de los olivos ellos le hacen tres preguntas al Señor Jesús. Y son tres preguntas que son muy importantes, tan importantes son que considero que para una correcta interpretación de Mateo 24 se debe tener en cuenta estas tres preguntas. Es decir, la persona que obvie las tres preguntas que está planteando el verso número 3 no va a poder comprender Mateo 24 y el capítulo 25 de Mateo. Entonces, fíjense algo. Ya habíamos dicho que el Señor Jesús, cuando dio la profecía contra Jerusalén, que Jerusalén iba a quedar desierta, dos aspectos resaltamos: la destrucción de Jerusalén y por otra parte la venida del Señor Jesús. Ahora sus discípulos, cuando ven que el Señor Jesús es enfático en la destrucción de Jerusalén y del templo, ellos le dicen, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué cosas? La destrucción de Jerusalén y del templo. Pero ellos también asocian la destrucción de Jerusalén y del templo con la venida del Señor, como él había dicho, no me verás hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor, y asocian la destrucción del templo y la venida del Señor con el fin del siglo. Entonces, si nosotros observamos que hay tres preguntas, lo más lógico es que pudiésemos considerar que el Señor Jesús debe responder esas tres preguntas. Y eso es lo que precisamente Mateo está haciendo. Primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Y tercera pregunta, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Entonces, mis hermanos, la propuesta que he traído para ustedes es que Mateo 24 y 25 se deben comprender teniendo en cuenta el contexto de estas tres preguntas. Hoy no me voy a enfocar en las tres preguntas, voy a enfocarme en la segunda pregunta: ¿qué señal hay de tu venida? Y es sobre lo que vamos a estar viendo. Más adelante explicaré un poco. Miren el verso 4 de Mateo 24. ¿Qué dice? ¿Respondiendo quién? Jesús les dijo. El Señor Jesús va a responder las tres preguntas que le han hecho sus discípulos anteriormente o estando sentado aparte en el monte de los olivos. Entonces, mis hermanos, aquí el punto interesante es, y es la confusión de pronto que se presenta al observar Mateo capítulo 24, es que cuando nosotros comenzamos a buscar la respuesta a esas preguntas, es decir, si alguien quiere saber cuál es la señal del fin del siglo, el Señor Jesús en Mateo 24 va a decir cuál es esa señal. Si alguien quiere saber cuál es la señal de la venida, el Señor Jesús en Mateo 24 va a decir o va a dar la respuesta a esa pregunta. Sin embargo, nosotros esperaríamos que la primera pregunta que sea respondida, según el versículo 3, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿cuándo será la destrucción de Jerusalén y del templo? Y la segunda pregunta tiene que ver con la venida. Y la última, miren, observen el verso 3, es con el fin del siglo. Sin embargo, cuando el Señor Jesús va a responder las preguntas, Él hace un cambio, Él hace un cruce. Él no responde la primera pregunta en secuencia según la pregunta que le hicieron sus discípulos, sino que Él va a responder de otra forma. Y es lo que se conoce o consideramos nosotros como un quiasmo. Y en este caso hay un quiasmo concéntrico. La palabra quiasmo se deriva del griego como cambio o cruce, es decir,
intercambia las preguntas. El Señor Jesús no la va a responder, reitero, de la forma en que el verso 3 las plantea, sino que la va a responder de una forma diferente. Y la forma en que el Señor Jesús va a responder las preguntas es que va a responder la última pregunta. Observen el versículo 3 cuál es, y del fin del siglo. Esa pregunta del fin del siglo la va a responder de primero. ¿Sí? Sí, mi hermano, me están siguiendo lo que les estoy explicando. Entonces, la última pregunta va a ser respondida de primero. Y la primera pregunta, ¿cuál es la primera pregunta según el verso 3? ¿Cuándo serán estas cosas? Va a ser respondida de segundo. Entonces, fíjense el cambio que está haciendo, el cruce que está haciendo, y ya lo vamos a evidenciar. Y la pregunta, que es la segunda, que tiene relación con la venida, va a ser, el Señor Jesús le va a dar respuesta de último. Entonces, fíjense que la segunda pregunta va a quedar de última, la primera pregunta va a quedar de segundo y la última pregunta va a quedar de primero. Eso es un quiasmo. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso, hermano? ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa conclusión? Y lo primero que podemos nosotros mirar es que hay palabras que son claves cuando nosotros estamos observando las escrituras. La última pregunta, que es la señal del fin, y que les he dicho que la va a responder de primero, la palabra clave ahí, ¿cuál es? Fin. La palabra clave es fin. Listo. En cuanto a la segunda pregunta, que la primera pregunta que va a ser respondida de segundo, las palabras claves, el lugar, es decir, ¿cuándo será la destrucción de qué? De Jerusalén, de Judea y del templo. Y la última pregunta, la palabra clave es la venida. Ahora, observen, miren por qué les digo que el Señor Jesús va a responder cuál es la señal del fin del siglo de primero. Miren el verso 6. Y oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin. Ahí hay una palabra clave, fin, pero aún no es el fin. Va a haber guerra, rumores de guerra, pero esa no es la señal del fin. Contrario a lo que se predica hoy en día, que Jerusalén e Israel está en guerra y que dicen las personas, esto es el fin. Pero Mateo está diciendo que aún no es el fin. Miren lo que dice el verso 13 del capítulo 24. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y está apuntando a qué? Al fin. Ahora, ¿cuál es la señal del fin? Y voy rápidamente con esto, hermano, porque no va a ser mi enfoque en cuanto a la señal del fin en esta enseñanza el día de hoy. Verso 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué dice? Vendrá el fin. Entonces, fíjense, hermano, ¿dónde está la señal del fin? ¿Cuál es la señal del fin? La señal del fin es que el evangelio del Señor Jesucristo se esté predicando a todas las naciones, y cuando nosotros veamos que el evangelio se está predicando a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Ahí el Señor Jesús acaba de responderle la pregunta a los discípulos, ¿cuál es la señal del fin? Entonces, la señal del fin viene con la predicación del evangelio. Si nosotros queremos que el fin venga, ¿qué debemos hacer? Predicar el evangelio del Señor Jesucristo. A partir del verso 15, el Señor Jesús va a responder la pregunta que tiene relación con cuándo serán estas cosas, que en el verso 3 viene siendo la primera. ¿Y por qué digo que es la segunda pregunta? O está en el medio, quedó en el medio esta pregunta. Porque miren el verso 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo? El templo que él acaba de decir que va a ser destruido y que va a ser desolado. Es más, él dio la profecía estando en el templo. Ustedes pueden leer el verso 1 de Mateo capítulo 24 y dice que saliendo de dónde? Del templo.
Entonces fíjense que ese lugar, ahí en el templo, dice que cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, es decir, estar alerta, estar atento, solamente este suceso se va a dar ¿dónde? En Jerusalén. No se va a dar en Alemania, no se va a dar en Colombia, sino en el templo. Verso 16 dice, los que estén en Judea, huyan a dónde? A los montes. No dice los que estén en Barranquilla, no dice los que estén en Cartagena, no. Los que estén en Judea. Es decir, está hablando en un contexto geográfico específico y le está diciendo a sus discípulos que cuando ellos vean que Jerusalén va a ser destruida, ellos deben estar alerta. Algunos comentaristas dicen que ellos huyeron a Jope cuando sucedió, aconteció o se dio este suceso de la destrucción de Jerusalén aproximadamente en el año 70. Verso 20 dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo que se practicaba ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, bueno, y en el contexto geográfico de ese lugar. Entonces, mis hermanos, podemos ver aquí que el Señor Jesús le está comentando, le está diciendo a los discípulos, o más bien le está respondiendo a la pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Y voy a pasar adelante, mi hermano, de esta segunda pregunta, porque el enfoque, como les había dicho, quiero enfocarme es en la venida del Señor y en algunos aspectos generales. Mateo capítulo 24, o más bien las preguntas no terminan en el capítulo 24, sino que las preguntas siguen hasta el capítulo 25 de Mateo. Ustedes pueden leer, miren rápidamente el capítulo 26, verso 1 que dice, Mateo capítulo 26, verso 1 dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿cuáles palabras? Cuando hubo acabado de responder las tres preguntas que le hicieron sus discípulos en el verso 3 del capítulo 24. Este es el último gran discurso que tiene Mateo. Mateo tiene 5 grandes discursos y este es el último gran discurso que tiene Mateo. Ahora, entonces, la última pregunta, que en secuencia el verso 3 vendría siendo la segunda, pero quedó de última, es ¿qué señal habrá de tu venida? Y fíjense que también encontramos palabras claves aquí en este punto. Y la señal de la venida, dice el verso 27, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces fíjense que el Señor Jesús ya comienza a responder cuál es la señal de la venida, cómo va a ser su venida. Verso 30 del capítulo 24 de Mateo dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Verso 31 dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, fíjense que todo este texto, toda esa sección a partir del verso 23 de Mateo capítulo 24, comienza el Señor Jesús a responder la pregunta sobre la señal de la venida. Si alguien quiere saber cuál es la señal de la venida del Señor o cómo va a ser la venida del Señor en el texto de Mateo 24, debe encontrar la respuesta que el Señor Jesús está haciendo. Y como les había dicho, que Mateo 25 perdón, que Mateo capítulo 25 tiene relación con el capítulo 24. Mateo capítulo 25, el Señor Jesús sigue respondiendo a la pregunta, ¿cuál es la señal de la venida? Entonces quiero que saltemos al Mateo capítulo 25, versos 31 y 34. Miren lo que les he dicho, que el capítulo 25 versos 31 y 34 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria
Dice, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Verso 33 del capítulo 25 dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Fíjense lo interesante de esto, mis hermanos. Reitero, el capítulo 25 y a partir del verso 23 del capítulo 24, toda esa sección, el Señor Jesús está respondiendo la pregunta sobre la señal de su venida. Y entonces lo que podemos observar aquí es que la venida del Señor Jesucristo va a ser un evento que es notorio para todo el mundo. No es que ahora mismo va a entrar alguien por la puerta de este salón y va a decir, salgan, vengan, porque el Señor Jesús está en la calle o está en tal avenida o está en tal centro comercial. Y solamente las personas de este lugar o de este sector son los que se van a dar cuenta que el Señor Jesús ha venido. No. La seguridad que tienen todos los creyentes es que la venida del Señor Jesús va a ser un evento notorio, grande para todo el mundo. Como les digo, no nos da tiempo de poder expresar todos los aspectos que presenta Mateo capítulo 24 y 25, pero podemos observar, ustedes en sus casas pueden hacer el ejercicio, que las dos señales que encontramos, tanto la señal del fin y la señal de la venida, tienen un paralelismo sinónimo, es decir, ambas están precedidas con una advertencia. Pueden ver el capítulo, verso 4 del capítulo 24 de Mateo y el verso 23 y 25, están precedidas con una advertencia de que si alguno les dice que aquí está el Cristo que dice, no le creáis. Esas dos señales están precedidas con esa advertencia. Entonces, mis hermanos, el evento grandioso, como dice Gerald de Vos, donde los ríos desembocan, es con la venida del Señor Jesucristo. Es el evento que todos nosotros estamos esperando. Cada uno de nosotros anhela la venida del Señor Jesucristo, porque con la venida del Señor Jesucristo todo se acaba, hermanos. El día que el Señor Jesús se presente, establecen las Escrituras que todas las personas, los muertos y los vivos, estarán presentes delante de Él. Así, mis hermanos, dice 2 de Tesalonicenses capítulo 1, verso del 5 al 9. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os tribulan, y a vosotros que sois atribulados daros reposos con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es decir, en el contexto general que establecen los apóstoles en cuanto a la venida del Señor, es un evento grandioso y donde los santos ángeles aparecerán delante del pueblo de Dios y también delante de los que no son pueblo del Señor. Mi hermano, la pregunta es, ¿estás preparado para la venida del Señor? ¿Anhelas la venida del Señor con todas tus fuerzas? ¿Qué has pensado sobre la venida del Señor? Hasta este punto, mis hermanos, quiero que oremos primeramente al Señor. No quiere decir que vamos a iniciar el sermón, pero oremos al Señor, porque quiero después de la oración dar un título al sermón que he traído en esta mañana. Así que les pido que oremos y que el Señor nos ayude a dar una aplicación a este punto que hemos iniciado. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres bueno, tu misericordia
es eterna por siempre y para siempre. Aquí está tu iglesia, Señor, a la que tú preparas, así, Señor, como apartaste a tus discípulos y les diste a conocer, Señor, en tu ejercicio, en tu oficio como profeta, Señor, los acontecimientos que vendrían, Dios. Así está su iglesia, Señor, a la que tú preparas, a la que tú le permites esa revelación especial, Señor, de una forma especial. La iglesia, Señor, que te conoce, la iglesia que te busca, la iglesia que anhela, Señor, que tú vengas pronto. Ven pronto, Señor, para tu iglesia. Ven pronto, Señor, para que consueles a tu pueblo, Dios, y para que tu pueblo te siga saltando por toda la eternidad. Amén y amén. Mis hermanos, teniendo en cuenta que la venida del Señor es un evento notorio y que todo el mundo va a estar de frente del Señor, ahí nadie se va a poder escabullir, nadie se va a poder escapar, todo el mundo lo va a enfrentar. Nosotros utilizamos muchas veces el escape, nos escapamos de las responsabilidades, nos escapamos de enfrentar situaciones, pero ese día no te vas a escapar. Todo el mundo lo va a enfrentar. Así que teniendo en cuenta que el Señor viene, tú, mi hermano, puedes casarte, puedes hacer negocio, puedes viajar, puedes dormir, puedes llorar, puedes afligirte, puedes sufrir, pero con la perspectiva de que el Señor Jesús va a venir y con Él el juicio. Este 2024 que ha iniciado, que estamos todavía en el primer mes, debes vivirlo, hermano, con la perspectiva de que este puede ser el año en el que el Señor Jesús va a venir y en el que el Señor Jesús te va a enfrentar y en el cual tendrás que mirarlo a los ojos para responder a las preguntas. El cual tendrás que mirarlo a los ojos para ver si lo puedes mirar con gozo y entrar al trono de tu Señor, o mirarle a los ojos y avergonzarte porque no fuiste un siervo fiel. Así que el título del sermón, mis hermanos, es ¿cómo debe afrontar la vida el creyente mientras el Señor viene? ¿Cómo? ¿Cómo debe afrontar la vida el creyente mientras el Señor viene? Y el Señor Jesús no iba a dejar a sus discípulos sin que ellos pudiesen saber cuál es la actitud con C que ellos debiesen tener mientras Él se iba y venía. ¿Cuál es la actitud, hermano, que se debe tener mientras el Señor viene? Entonces, como les había dicho, Mateo capítulo 24, después que el Señor Jesús comienza a hablar sobre la venida, el Señor Jesús le va a dar a ellos ahora 4 parábolas. Le va a dar el Señor Jesús a sus discípulos. Y la primera parábola que el Señor Jesús le va a dar a sus discípulos es la parábola de la higuera, que la encontramos en Mateo capítulo 24, verso del 32 al 44. Fíjense, a partir del verso 32 hasta el capítulo 25, eso va a estar rodeado con 4 parábolas. Y esas 4 parábolas tienen una función interesante y quiero que las veamos en esta mañana. Entonces, fíjense, la primera parábola, reitero, es la de la higuera. Mateo capítulo 24, verso del 32 al 44. La segunda parábola es sobre el siervo fiel y el siervo infiel. Mateo capítulo 24, verso del 45 al 51. La Biblia Reina Valera solamente tiene 2 divisiones de parábolas. Tienes a partir del capítulo 25 la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos, es decir, con título. Por eso es que la Biblia no se puede leer cuando nosotros entremos a estudiar las Escrituras. Debemos olvidarnos de los capítulos y de los títulos que trae la Biblia. ¿Por qué? Porque eso nos impide comprender lo que el autor está transmitiendo. Entonces hay 4 parábolas, pero la Biblia de las Américas sí trae la división de esas 4 parábolas.
la Biblia de las Américas. Entonces, la tercera parábola que encontramos es la parábola de las 10 vírgenes, Mateo capítulo 25, verso del 1 al 13. Y la cuarta parábola que encontramos es la parábola de los talentos, Mateo capítulo 25, verso del 14 al 30. Y luego van a encontrar ustedes en Mateo capítulo 25, verso 31, esa va a ser la conclusión de las tres preguntas que el Señor Jesús acaba de responder, pero con el énfasis de la venida del Señor. Así, mis hermanos, todas estas cuatro parábolas están respondiendo a la pregunta sobre la venida del Señor. Y nosotros hemos escuchado muchos sermones sobre las 10 vírgenes, sobre los talentos, incluso se sacan de los talentos principios que es posible que los encontremos, principios de economía, principios administrativos, principios, cuanta cantidad de principios, hermanos, yo por lo menos he escuchado, pero no hemos visto, quizás algunos, no hemos visto que esta parábola de los talentos tiene relación con la pregunta es ¿cuándo va a ser tu venida? ¿Cuándo va a ser tu venida? Y estas cuatro parábolas, mis hermanos, tienen una conexión. Ustedes se acuerdan, yo no soy muy bueno en matemática, pero ustedes se acuerdan en matemática, es más, no sé en qué aspecto se utilizaba la orejita, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan la orejita? Que se hacía una oreja, listo. Eso es sencillo para los matemáticos, ¿verdad? Bueno, yo no recuerdo en qué aspecto se utilizaba. Listo. Pero Mateo capítulo 24 y 25, en las cuatro parábolas, Mateo va a hacer una orejita. Es decir, las parábolas están conectadas por esa oreja. Es decir, la parábola de la higuera que encontramos en Mateo capítulo 24 está conectada directamente con la parábola de las 10 vírgenes. Fíjense que salta al capítulo 25. Y la parábola del siervo fiel e infiel está conectada con la parábola de los talentos. Fíjense que la parábola del siervo fiel e infiel se salta a la parábola de las 10 vírgenes y se conecta con la parábola de los talentos. Espero, mis hermanos, yo sé que puede ser muy difícil, pero espero me estén comprendiendo en este aspecto. Si no, esperen cuando ya termine el ensayo y se los envío para que pueda haber una comprensión mejor. Sin embargo, si se han perdido de esto, no se preocupen, quiero que vean el énfasis que voy a hacer. Entonces, fíjense, Mateo capítulo 24, verso 44, la parábola de la higuera. Miren lo que dice. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahora miren cómo se conecta con la parábola de las 10 vírgenes. Fíjense ustedes, Mateo capítulo 25, verso 13. Sería bueno que todos tuviesen sus Biblias para que me siguiesen en lo que estoy explicando. Mateo capítulo 25, verso 13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Señor ha de venir. Entonces fíjense la relación que tienen esas dos parábolas. ¿Cuál es? La relación es que ambos, el sujeto que debe estar haciendo, velando. ¿Por qué debe estar velando? Porque no sabe el día ni la hora en el que el Señor va a venir. Es decir, la parábola de la higuera y la parábola de las 10 vírgenes lo que nos están mostrando es la actitud interna o personal que debe tener el sujeto. Yo como sujeto, ¿cuál es la actitud que debo tener en cuanto a la venida del Señor? Eso es lo que están haciendo esas dos parábolas. Ahora, el resto de las parábolas, las otras dos que nos quedan, que es la parábola del siervo fiel y la parábola de los talentos, miren cómo se conectan. Mateo capítulo 24, verso 51, dice, parábola del siervo fiel e infiel, y los castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora miren lo que dice la parábola de los talentos, Mateo capítulo 25, verso 30, y dice, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces fíjense que estas parábolas terminan, estas dos parábolas terminan
con un castigo en cuanto al siervo que no obedece al Señor. Las dos primeras parábolas muestran la actitud que debe tener el sujeto en cuanto a la venida del Señor, y estas otras dos parábolas, la de los talentos y la del siervo fiel e infiel, muestran la actitud que debe tener el sujeto, pero ya no internamente, sino en la vida relación. Es decir, cómo se relaciona el sujeto con las pertenencias del Señor. Así que podemos observar esto de una forma más detallada. La parábola de la higuera, ustedes pueden ver en Mateo capítulo 24, verso 42, que dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Miren lo que dice el verso 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Cómo debe un creyente estar preparado en cuanto a la venida del Señor? Eso es lo que están respondiendo estas dos parábolas. ¿Cómo debe un creyente afrontar la vida mientras el Señor viene? ¿Cómo tú, mi hermano, debes afrontar la vida mientras el Señor viene? Y la parábola de las 10 vírgenes también nos ayudan con eso, porque nos dice el verso 10 del capítulo 25, pero mientras ellas se iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y cerró la puerta. Verso 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. De estas dos parábolas, mis hermanos, se desprende entonces que el punto principal de un creyente es la actitud que muestra esta persona ante la situación, o más bien lo que adopta en cuanto a la venida de su Señor. Sin embargo, se debe tener muy en cuenta dos aspectos en cuanto a la actitud. Uno, que el Señor puede venir en cualquier momento, es decir, hoy. Y dos, el Señor puede tardar. Esta es la perspectiva que debe tener un creyente. El Señor puede venir hoy o el Señor puede tardar. Sin embargo, para ti, mi hermano, para ti, mi hermana, debes estar preparado. ¿Preparado por qué? Porque Él viene. Eso es lo que están diciendo estas dos parábolas. Ahora, en cuanto a la vida en relación, el Señor ha dejado al cuidado los bienes a la iglesia o a su siervo. Fíjense cómo comienza la parábola del siervo fiel y del siervo infiel. Miren el verso 45 de Mateo capítulo 24, que dice: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa, para que les dé alimento a su tiempo? Fíjense esto que es bien interesante. El siervo fiel y prudente que el Señor le puso bajo su cuidado, ¿qué? Su casa, es decir, sus bienes. Esto es lo que dice la parábola del siervo fiel o infiel. Ahora miren lo que dice la parábola de los talentos. Acuérdense de la orejita. ¿Cómo empieza la parábola de los talentos? Miren lo que dice Mateo capítulo 25, verso 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Es decir, tanto la parábola del siervo fiel e infiel como la parábola de los talentos, en ambas hay un señor que le entrega sus bienes a un siervo, y estos siervos deben administrar esos bienes. Listo. Y en las primeras dos parábolas que habíamos visto es la actitud que debe tener el siervo en cuanto a la venida de ese Señor. ¿Sí me estoy dando a comprender ahora aquí, mi hermano? Entonces, en la vida relación que tienen estas dos parábolas, lo que nos muestran es que el Señor ha dejado a un siervo para que este siervo administre sus bienes, y para que este siervo lo administre con una actitud diligente, sabia y prudente, porque Él viene en cualquier momento. Ahora, ¿cuáles son los bienes del Señor? ¿Qué es lo que el siervo debe administrar? ¿Qué es lo que el siervo debe tener como un bien del Señor?
Y aquí respondemos a la pregunta, ¿cómo debe vivir un creyente mientras el Señor viene? ¿Cuál es esa actitud? ¿Qué dice la misma Escritura respecto a eso? ¿Qué es lo que tú debes hacer? ¿Qué significa esas lámparas de las 10 vírgenes? ¿Qué significa esos talentos que debes administrar? ¿Qué significa esos bienes de la casa del Señor a esas personas que debes alimentar? Y aquí, mis hermanos, vamos a dar inicio a nuestra conclusión. Miren lo que dice el verso 25 del 34, o más bien, miren lo que dice el verso 34 del capítulo 25. Ya el Señor ha venido. Ya vimos los primeros versículos anteriormente. Es la conclusión. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, ¿qué va a hacer? Él se sentará en su trono y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ahora sí, verso 34 del capítulo 25. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel o vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces fíjense lo interesante de esto, mis hermanos. Las dos primeras parábolas, como les había dicho, es la actitud que yo debo tener en cuanto a la venida del Señor. Y las otras dos parábolas, la del siervo infiel y la de los talentos, es la actitud que yo debo tener en cuanto a la vida relación. Entonces el Señor se fue, pero el Señor dejó unos bienes a cargo de quién? De su iglesia, de su pueblo. Te ha dejado unos bienes para que tú cuides de sus bienes y para que no seas como el siervo infiel en la primera parábola, o para que no seas como el siervo infiel en la segunda parábola, la de los talentos, el que esconde su talento, sino que tú debes ser un administrador de los bienes del Señor, porque el Señor cuando venga te va a pedir cuenta de sus bienes. ¿Y qué dice Él? Todo el mundo pregunta: ¿cuáles son tus bienes, Señor? ¿Cuándo te vi desnudo? ¿Cuándo te vi en la cárcel? ¿Cuándo te vi enfermo? Por cuanto lo hiciste por uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Ese es el siervo fiel. Ese es, o esos son, aquellas 5 vírgenes que tienen sus lámparas encendidas. ¿Cómo puedes decir tú que estás esperando al Señor o que tienes tu lámpara encendida cuando no estás atento a tus hermanos? Cuando no estás administrando los bienes que el Señor te ha dejado. Mira a tus hermanos. Hagamos el ejercicio. Mira a todos tus hermanos que tienes aquí. Mira de tu derecha, de tu izquierda, el que tienes detrás. Míralo, hermano. Ahí están los bienes del Señor, los que el Señor te ha dejado a cargo, para que cuides de ellos, para que los visites, para que estés con ellos. ¿Por qué? Porque Él va a venir y te va a pedir a ti que le entregues las cuentas. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, en la venida del Señor tienes que entregar cuentas por la administración que el Señor te ha dejado. Eso es puro cuento. Si no estás administrando los bienes del Señor, si no estás atento a tu hermano, eso es puro cuento que estás esperando la venida del Señor. No la estás esperando, hermano. No tienes tu lámpara encendida. Estás escondiendo tu talento. Es más, como dice la parábola del siervo fiel e infiel, ¿qué hace? Se va con los borrachos y con los mundanos y abandona a los que el Señor le ha dejado a su cuidado para que los alimente. Entonces fíjense que el Señor Jesucristo nos dice a nosotros y nos muestra a nosotros cómo tú y yo debemos esperar su venida mientras Él viene.
Si no te dedicaste a tu hermano, pasamos un año, el 2023, sino que te dedicaste a ti mismo o a otras cosas y no estuviste pendiente a tu hermano, ¿qué tal, como dice Gerald de Vos, si el río hubiese desembocado, decir si el Señor se hubiese presentado? ¿Qué hubieses dicho tú, mi hermano, mi hermana? ¿Administraste los bienes del Señor? ¿Estuviste atento a tus hermanos? ¿Estuviste pendiente de la iglesia, hermano? ¿Estuviste pendiente de tus pastores? Y aprovecho a mis hermanos hoy pastores y que van a ser ordenados este día. Mis hermanos pastores, aquí están los bienes del Señor que el Señor te va a dar para que lo administres, hermano. Y esperamos, mis hermanos, que nuestros pastores administren bien los bienes que el Señor hoy les va a entregar a su cuidado. Y que se dediquen a la grey de Dios y que se dediquen al servicio de ustedes. Pero, iglesia, aquí también los pastores son bienes del Señor a los que tú debes cuidar. ¿Estás cuidando a tus pastores, iglesia? ¿Estuviste atento a tus pastores en el 2023? Cuando el hermano se enfermó, ¿lo visitaste o solamente escribiste, ay, mi hermano, te recuperes? ¿Lo llamaste? ¿Estuviste con él? Esta mañana escuchamos en la escuela dominical, ¿verdad? Como nos explicaba nuestro pastor Alexander, cómo debemos nosotros estar consolándonos los unos a los otros, ¿se acuerdan? Eso es administrar los bienes del Señor. Eso es estar esperando la venida del Señor. Eso es tener tu lámpara encendida. Porque hay algunos que hacen. La parábola de las 10 vírgenes, ustedes pueden observar qué hacen. Hay una que toma, esta es la lámpara, y llena solamente su lámpara de aceite. Solamente su lámpara está llena de aceite. Esas son las insensatas. Pero las vírgenes prudentes, ¿qué hacen? Tienen su lámpara encendida, pero tienen otro frasco con aceite. Porque están preparadas, hermano, porque el Señor va a venir. Fíjense que todas esas parábolas siempre hay un Señor que viene. ¿Sí pudieron ver en las 4 parábolas? Todas esas parábolas están relacionadas con la venida del Señor. ¿Cómo estás preparado para la venida del Señor, mi hermano, mi hermana? Ahora, Mateo capítulo 28, todo lo conocemos, sabemos que el Señor te ha dejado a cargo algo muy importante y dice, se acercó Jesús y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, hermanos. El Señor te ha dejado a cargo un ministerio para que tú prediques su evangelio, para que tú lleves el evangelio. Por tanto, mi hermano, predica este año. Predica este año, predica este año, predica este año, predica este año, predica este año. Predica, hermano. Hay personas que no se predicaron ni siquiera ellos mismos. Por lo menos se colocaron un espejo y, oye, pero componte. Hermano, predica el evangelio de Jesucristo. El Señor te ha dejado a cargo ese ministerio para que prediques. Y como decía el pastor Alexander esta mañana, también debes administrar el don que te ha dado. Como dice Pedro, administrémonos los unos a los otros los dones que el Señor nos ha dado. Y como dice Hebreos, estemos atentos, consolémonos los unos a los otros, amonestémonos los unos a los otros como buenos administradores de la gracia del Señor. Así que no puedes pasarte este año como el siervo infiel, o no puedes esconder tu talento este año otra vez, hermano. Este año debes predicar el evangelio. Este año debes estar más atento a tus hermanos. Este año debes consolar a tus hermanos. Cuando suceda algo, el primero que debes estar ahí eres tú, como buen administrador, como un siervo fiel y prudente. Eres el primero, la primera que debe estar al frente, hermanos. Debes ser solícito.
No esperar a que te manden, a que te digan en las necesidades de la iglesia, hermano, qué hay que hacer, qué puedo hacer, en qué puedo colaborar. Estar atento, hermanos. Como decía el pastor Alexander esta mañana, reitero, hombre, este mundo es pasajero. Y los bienes que van a perdurar realmente son los que el Señor te ha entregado. Dice el apóstol Pablo que Él se va a gozar el día que el Señor venga, porque a los que Él les había predicado, a los que Él les había ministrado el Evangelio, esos iban a ser su corona y su gozo. Todos los bienes que has adquirido aquí materialmente sabes que van a perecer. Y lo único que vas a presentar delante del Señor es lo que Él te ha dejado a tu cuidado. Así, mi hermano, predica el Evangelio del Señor este año. Dedícate a predicar el Evangelio de Jesucristo, porque esa es la forma en que realmente demuestra que estás esperando al Señor. Si no lo haces, reitero, puro cuento, hermanos. Y cuando el Señor venga, quizás no te pase como el siervo infiel. Así que, para terminar, mis hermanos, y concluir este sermón, quiero decir que en cuanto a las preguntas, cómo debes afrontar, cómo debes esperar la venida del Señor, cómo debes prepararte para la venida del Señor, cómo debe vivir un creyente cada año que pasa, cada año que inicia, y cuál debe ser la actitud de un creyente frente a la espera del Señor Jesucristo es: disponte primeramente a estudiar las Escrituras para que puedas conocer más a tu Señor. Eso es lo primero que debes hacer. Estudiar las Escrituras. Mirar qué es lo que el autor está haciendo, qué es lo que el texto está haciendo, qué es lo que el autor quiere transmitir. Hay que hacer un proceso de observación, hay que analizar, hay que deleitarnos en esto. Si no te deleitas en las Escrituras, hermanos, puro cuento, hermanos, puro cuento, hermanos. Si no te deleitas en las Escrituras, no vas a predicar el Evangelio. Este 2024 predica con más ahínco, a tiempo y fuera de tiempo. Sé un buen siervo y fiel. Que tu deseo este año sea ganar almas para Cristo. Prepárate para el 2024 en disponer todas tus capacidades, tus bienes materiales para la buena administración de los bienes del Señor. Es decir, los bienes materiales que has adquirido, eso debe ser para la administración de los bienes del Señor. Ese principio lo notamos nosotros con los apóstoles. Ellos sus bienes los colocaban a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para que se administrase correctamente los bienes del Señor. Está atento a tus hermanos de esta iglesia local en todo tiempo, del que sufre, del que está enfermo, del que padece necesidad física. Llámalo, pero también visítalo. Visita a tu hermano. No dejes aceite solamente para ti. Ten aceite también para tu hermano. Gánate 5, gánate 2, gánate 4. Ten para tus hermanos. Ora por tu iglesia y con tu iglesia. No sé, hermanos, si pasa aquí también, pero los miércoles, aproximadamente un año tiene 52 miércoles, ¿verdad? No sé cuántos miércoles te conectas o cuántos miércoles te reúnes. Pero es un momento para que te reúnas con tus hermanos a orar por la iglesia, a orar por la ciudad y a orar por todos los planes que tiene la iglesia. Cuidado, hermano, el Señor te coge viendo novelas o viéndote una serie. Hombre, conéctese con sus hermanos, deleítese en la oración con sus hermanos, deleítese en escuchar con sus hermanos. Nosotros debemos buscar es para reunirnos, y si fuera posible todos los días sería mejor. Pero debemos estar unidos, hermanos. No pierdas el tiempo. Oye, hay personas, miren, en nuestra iglesia hay personas que llevan 52 miércoles y no fueron a uno solo. No fueron a uno solo. Pero veía uno que en eventos de matrimonios, de grado, ahí te lo eran los primeros, ahí estaban. Entonces, hermano, lo que está en el corazón es lo que realmente se va a evidenciar. Ora los miércoles, si no se reúnen,
físicamente, conéctate con tus hermanos y que sepan tus hermanos que tú estás ahí, con ellos, orando, pendiente, atento a tus hermanos. Y quiero decirte que a lo que más le hayas dedicado el tiempo en el 2023, y que haya demostrado que has tenido aceite solamente para ti y que has sido un siervo, una sierva infiel, espero, mi hermano, que eso lo deseches. Y espero, mi hermano, que tu deseo más grande y anhelo más grande sea conocer a tu Señor Jesucristo y que lo esperes con gran gozo, con toda tu fuerza, con todo lo que eres y que puedas decirle, Señor, he aquí, he administrado los bienes que tú me has entregado. Hermano, ¿estás esperando la venida del Señor? Dígame, hermano. ¿Estás esperando la venida del Señor? Sé un buen siervo fiel. Sé un buen siervo fiel. Así esperamos la venida del Señor.